Este sí que es un dilema en el que está el país. Menos estudiantes, pero se pide más plata. Alfonso Hernández tiene los detalles y ciertamente hay una buena inversión en educación y creo que así tiene que ser un país que aspira a muchas cosas. Pero cuénteme usted, Alfonso Hernández, porque veo que ahí también empezó a llover fuerte. Así es, Douglas. Buenas noches para usted, los amigos televidentes, en esta edición de Noticias Telediario. Pues sí, la realidad es que Costa Rica invierte muchísimo dinero en educación y ya hemos hablado en otras oportunidades de los señalamientos de OCDE sobre los resultados que obtenemos de esa inversión en educación. Hay una solicitud para el próximo año de 2.000 plazas de cocineras que se necesitan para el tema de brindar los servicios de alimentación, pero también más cocineras cuando hay menos estudiantes, cuando estamos en temas de pandemia. Son cosas que tal vez a veces no hacen match. Vamos a ver la siguiente información que hemos preparado. Viviana Álvarez es la directora de la Escuela España en el puro centro de la capital, con 32 años de ser funcionaria en el Ministerio de Educación. El centro educativo que regenta es testigo vivo de los cambios en la cantidad de niños que tenía y tiene ahora Costa Rica. Mientras en el 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Census, había 976.155 menores entre los 0 y 12 años, hoy la cifra es de 962.641. Para la directora del centro educativo, los cambios deberían demandar más empeño en las autoridades del Ministerio de Educación sobre el personal a contratar. El que un profesional sea bueno o sea malo tiene mucho que ver con la conducta de esa persona, con la responsabilidad y con la vocación, porque ser educador no es una profesión y eso es algo que lo tienen que tener muy claro. Ser educador es una vocación, porque se está formando al ser humano y eso es algo que a veces no se sientan a analizarlo. Yo creo que las autoridades ministeriales sí deberían de analizar un poco más allá contratación docente. El tiempo no perdona. Cuando iniciamos el presente siglo, cada aula tenía en promedio 41 estudiantes. En el 2010 eran 35 y para este 2021 actualmente son 25. Los cambios demográficos, una de las variables en estos cambios, se aceleraron en particular en Costa Rica. Esta niñez ha perdido 9 puntos porcentuales, digamos, en su representación en la estructura de la población del país, que es algo muy importante y es que debe tomarse en cuenta que los últimos indicadores nuestros de esta reducción de la fecundidad conlleva incluso a que tengamos tasas globales de fecundidad, o sea, una estimación del promedio de hijos que al final tendría una mujer en su periodo fértil ya muy por debajo del nivel de reemplazo, o sea, en promedio no se están teniendo ni 2 niños por mujer. Pese a los cambios, el MEP tiene 67.549 docentes y pidió considerar 2.000 plazas de cocineras en el presupuesto 2022. Nosotros tenemos que, por así decirlo, redireccionar los recursos que actualmente tenemos para abordar las necesidades que hayan independientemente de donde se ubique el centro educativo. Entonces, antes de pensar en robustecer la planilla, ¿verdad? O de solicitar puestos o lecciones nuevas, ahorita más bien es ser más eficiente en el uso de los recursos y redireccionar donde realmente esté la necesidad. Esas 2.000 plazas son autofinanciadas, no es que se estén dando erogación de gastos adicionales, sino que son autofinanciadas de una partida específica que tiene el MEP para la contratación de cocineras en centros educativos. Y segundo, acordemos que también la alimentación es un servicio esencial. Las autoridades del MEP enfatizan que la realidad de 5.000 centros educativos es distinta y las comparaciones podrían no ser justas. Doña Viviana, sin embargo, cree que menos niños demandan más preparación del personal docente. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.